Síndromes cerebrovasculares, apoplejías. La anamnesis y la exploración neurológica cuidadosas permiten precisar la región de la disfunción cerebral, si esta zona corresponde a la distribución de una arteria específica. Es posible reducir el número de causas del síndrome. Esto resulta en particular importante cuando los síntomas iniciales son de TIA y la exploración física es normal. Por ejemplo, si la persona pierde el habla y muestra hemianopsia homónima derecha, se buscan causas de embolia de la arteria cerebral media izquierda. Si en este paciente se reconoce estenosis aislada de la carótida interna derecha que sugiere estenosis carotídea asintomática, deben reconocerse otras causas de la apoplejía. En las secciones siguientes se describen los hallazgos clínicos de la isquemia cerebral en el territorio de los vasos cerebrales señalados en las figuras 419A2 a 419A11. Los síndromes cerebrovasculares se dividen en 1. Infarto de un vaso grande dentro de la circulación anterior, 2. Infarto de un vaso grande dentro de la circulación posterior, y 3. Infarto de vasos pequeños en cualquiera de estos lechos vasculares. Apoplejía dentro de la circulación anterior. La arteria carótida interna y sus ramas irrigan la porción anterior en el encéfalo. Cualquiera de estos vasos puede obstruirse por una lesión intrínseca, aterosclerosis o disección, o un émbolo proveniente de un origen proximal, como ya se describió con anterioridad. La oclusión de cada vaso intracraneal principal induce manifestaciones clínicas distintas. Arteria cerebral media. La oclusión de la porción proximal de la arteria cerebral media, MCA, Middle Cerebral Artery, o de alguna de sus ramas principales se debe casi siempre a un trombo, arterioarterial, cardíaco o de origen desconocido. Y no a aterotrombosis intracraneal. Esta lesión puede originar émbolos distales hacia el territorio de la arteria cerebral media o, con menor frecuencia, causa TIA por una circulación reducida. La formación de colaterales a través de los vasos leptomeníngeos impide que la estenosis de la MCA se acompañe de síntomas. Las ramas corticales de la MCA irrigan la superficie lateral del hemisferio cerebral, con excepción de 1. El polo frontal y una franja que discurre a lo largo del borde superointerno de los lóbulos frontal y parietal y que irriga la arteria cerebral anterior y 2. Las circunvoluciones temporales inferiores y del polo occipital, que reciben su irrigación de la arteria cerebral posterior, PCA, posterior cerebral artery. La porción proximal de la MCA, segmento ML, emite ramas penetrantes, denominadas arterias lenticuloestriadas, que irrigan al putamen, globo pálido externo, brazo posterior de la cápsula interna, corona radiada adyacente y la mayor parte del núcleo caudado. En la mayoría de los pacientes, la MCA se divide en una rama superior y otra inferior, ramas M2, en el plano de la cisura de Sylvia. Las ramas del segmento inferior irrigan la corteza parietal inferior y la temporal inferior, mientras que las ramas procedentes del segmento superior perfunden la corteza frontal y la parietal superior. Si se ocluye por completo la MCA en su origen, y bloquea sus ramas penetrantes y corticales, y las colaterales distales son insuficientes, los síntomas resultantes se caracterizan por hemiplejía, hemianestesia y hemianopsia homónima contralaterales acompañadas durante un día o dos de desviación de la mirada, sobre todo hacia el lado ipsolateral. También hay disartria por la debilidad de músculos faciales. Cuando se lesiona el hemisferio dominante aparece además afasia global y cuando se lesiona el hemisferio no dominante se produce anosognosia, apraxia constructiva e inatención para la mitad contralateral del cuerpo. Los síndromes por obstrucción completa de la MCA tienen lugar cuando un émbolo ocluye el tronco de la arteria. Es probable que el flujo sanguíneo colateral cortical y las distintas configuraciones arteriales sean la causa del desarrollo de muchos síndromes parciales. Los síndromes por obstrucción parcial quizás sean efecto de un émbolo que penetra en la porción proximal de la MCA sin ocluirla por completo y que obstruye sus ramas distales o se lisa y desplaza en dirección distal. Los síndromes por obstrucción parcial son resultado de la oclusión embólica de una sola rama y se manifiestan por pérdida de la fuerza de la mano o esta y el brazo, síndrome braquial.
o bien por debilidad facial con afasia no fluida, motora de Broca, con o sin pérdida de la fuerza del brazo, síndrome opercular frontal. Una combinación de alteración sensitiva, pérdida de la fuerza y afasia motora sugiere el alojamiento de un émbolo en la porción proximal de la división superior con infarto de grandes zonas de la corteza de los lóbulos frontal y parietal. En el caso de afasia fluida, de Wernicke, sin pérdida de la fuerza, lo más probable es que se haya obstruido la división inferior de la MCA que irriga la parte posterior, corteza temporal, del hemisferio dominante. Algunas de las características más importantes de este tipo de afasia son la jergafasia y la incapacidad para comprender el lenguaje escrito y hablado, acompañados a menudo por cuadrantanopsia homónima superior contralateral. El síndrome de inatención unilateral o agnosia espacial sin pérdida de la fuerza indica obstrucción de la división inferior de la MCA del hemisferio no dominante. La oclusión de la arteria lenticuloestriada produce un infarto de vasos pequeños, lagunar, dentro de la cápsula interna. Esto causa síntomas de apoplejía motora pura o sensitivomotora contralateral a la lesión. La isquemia en la rodilla de la cápsula interna provoca en especial debilidad de los músculos faciales seguida por la de los músculos del brazo y por último la de los de la pierna. A medida que la isquemia se desplaza en sentido posterior dentro de la cápsula. En otros casos se acompaña de ataxia de la mano contralateral y disartria, torpeza en los movimientos, síndrome lagunar de disartria. El infarto lagunar del globo pálido y el putamen se acompaña muchas veces de escasos signos clínicos, pero se han señalado casos de parkinsonismo y hemivalismo.